Entonces ella venía de una familia que no era cristiana, pero ya después me enteré que todo lo que estaba aprendiendo en la clase de Biblia se lo decía a sus papás. Sí, tocaste un muy buen punto, es muy importante conocer a tus alumnos. Las cosas que no les dicen a los maestros es que los niños pueden tener preguntas muy buenas, incluso muy difíciles. ¿Qué sería lo básico que tiene que aprender un niño en escuelita dominical? Pues definitivamente quién es Dios. Sí tenemos libros seculares, pero los maestros ya se encargan de conectarlo y de meter pues las ideas bíblicas. Pues definitivamente la educación cristiana es muy importante para el crecimiento de una persona. Entonces, lo que aprenden en la escuela es una de las cosas más importantes. Entonces, si están yendo a una escuela donde les están diciendo que Dios no existe o cualquier otra cosa, pues ellos lo están, aunque tengan papás cristianos, lo escuchan mucho y pues no es lo mismo que estar en un lugar donde los maestros apoyan lo que tus papás están. ¿Cómo están, hermanos? Bendiciones, gracias por escucharnos y vernos. Ese es podcast Literatura Bíblica, en el cual hacemos entrevistas y hablamos de temas de grande bendición para todos ustedes. Esta tarde nos engalana la visita de la directora del Colegio Cristiano Paideia. Y está trabajoso de decir, pero es un excelente colegio, con 26 años de experiencia. Imagínense, yo hubiera querido venir a estudiar aquí con ustedes, la hermana Stephanie. Gracias. Buenos días a todos. Buenos días, muchas gracias por permitirnos tener este espacio y poder entrevistarte y que todo el público sepa que también existe un colegio cristiano y también para los maestros de escuelita dominical, ¿no? A veces esos maestros de escuelita dominical que van empezando o que cómo es que desarrollo mi materia, todas esas dudas es para ellos, para que sepan más o menos cómo desenvolverse. Y Stephanie, ¿y tú cómo es que empezaste a aprender la palabra de Dios? Pues yo crecí, gracias a Dios, en un hogar cristiano, entonces mis papás me enseñaron desde pequeña, pero también tuve el privilegio de asistir a este colegio desde que tenía 4 años y estar también en la iglesia con buenos maestros de escuela dominical. Wow, es importante la educación, ¿no? Desde chiquito, la guía, la enseñanza. ¿Y cómo es que nace esas ganas de también, has sido maestra de escuelita dominical y todo, cómo es que nace ese querer y también cuántos años llevas de maestra? Pues yo empezó todo porque cuando yo tenía 10 años, necesitaban una maestra de inglés. Wow. En sexto y pues yo crecí bilingüe. Entonces mi mamá me puso a cargo del grupo de sexto año y así es como empecé a dar clases y me di cuenta que me gustó. Y entonces ya también en la iglesia, a raíz de eso también me pidieron dar clases a los niños. Y no recuerdo cuántos años tenía, pero por lo menos desde los 14 sí estuve dando clases a los niños. Entonces sí, me gusta mucho, parece que mi mamá vio algo ahí y pues me impulsó a seguir dando clases. Y qué bueno, porque es lo que estábamos platicando, que Dios nos permite tener esos dones, nos permite tener esas habilidades para también bendecir a más personas. Entonces, si tu mami vio algo, digo, ¿sabes qué? Mi hija Stephanie tiene algo, la voy a poner. Entonces ya te hizo que te desarrollaras. Entonces, esto me lleva a ¿cómo es que generas una clase para escuelita dominical? Porque a veces decimos, no, pues a ver lo que caiga. No, no es lo que caiga. Porque en nuestras manos y en nuestra boca también está el desarrollar a una personita o a un niño. Incluso no sabemos quién esté sentado ahí. Entonces, ¿cómo es que tú haces tu plan de maestra? Sí, tocaste un muy buen punto. Es muy importante conocer a tus alumnos. ¿Quiénes son los que están ahí? Entonces, antes de escoger qué clase voy a dar, si son niños nuevos, yo solo me paso la primera clase conociéndolos a ellos, preguntándoles qué saben, qué les gusta y para que ellos vean que también yo estoy interesada en ellos y eso hace que después ellos estén también interesados en saber qué es lo que yo les quiero enseñar. Okay. Entonces estamos hablando de que primero es ese conocer a tus alumnos, el qué necesidades traen, de dónde vienen, o sea, más que fíjense qué bonito lo que acabamos de aprender. Es importante por quién está ahí en esa silla, por quién, de qué casa vienen, cómo vienen. Es hermoso porque son personas que vamos a desarrollar.
A veces parece, y fíjate, es uno de los ministerios, o más bien de la escuela, que dicen, ay, no, yo no quiero ser maestra de niños porque tengo que estar aguantando. No es que tengas que estar aguantando, es un desarrollar. Yo a veces digo que es primero saber servir a los niños para poder saber servir en otras áreas. ¿Por qué? Porque te permite tener que son niños, que van a hacer esto, van a hacer lo otro, y te permite tener un carácter y te permite tener una templanza, comprender. ¿Qué nos podrías dar una experiencia que hayas tenido con un niño que digas, wow, gloria a Dios? Ay, pues he tenido muchas experiencias, pero sí es muy bueno que pues ver cuando los niños están aprendiendo y que le dicen a sus papás que no son creyentes. Y tuve una alumna así, cuando estaba dando sexto de primaria y les daba Biblia también. Entonces ella venía de una familia que no era cristiana, pero ya después me enteré que todo lo que estaba aprendiendo en la clase de Biblia se lo decía a sus papás. Órale. Y eso fue pues de gran ánimo para mí. Claro, porque de lo que aprendo también lo comparto. Imagínate cómo se lleva el conocimiento de la palabra de Dios de un niño, cómo comparte a sus papás que no son creyentes y se llegan a convertir por esa semilla. Por eso la invitación también a toda la gente de que tal vez son niños de la calle, tal vez son niños que se juntan con nuestros propios hijos y dicen, no, pues yo ¿por qué les voy a decir la palabra de Dios a los niños? No, la semilla siempre se tiene que sembrar. Después veremos los frutos, gracias a Dios, como lo viste con los papás de esa niña, y decimos, gloria a Dios, porque todavía hay gente que dice, vale la pena este niño, no lo voy a dejar solo, voy a estar ahí, y eso es lo que nos agrada y nos permite estar en este programa. También le damos gracias a la librería Literatura Bíblica Arcoíris, que nos permite tener este espacio y llevar la información a las personas, de los maestros, de diferentes temáticas. El día de hoy que estamos aquí, te agradecemos también porque nos des este espacio. ¿Te está gustando todo el contenido? Suscríbete y síguenos en nuestras redes sociales. También te agradecemos tus comentarios y también que nos escribas qué personaje o qué escritor quisieras que tuviéramos el próximo programa. Muchas gracias. Gracias, hermano. Estamos aquí de regreso con la hermana Stephanie. Estamos hablando de la importancia de la educación de los niños. Cómo es que impacta las palabras de un maestro a un niño y su desarrollo. Y hablando de los maestros, ¿qué es aquello que no se le dice a un maestro de escuelita dominical que se va a enfrentar? ¿Cuáles son los retos de ese maestro? Pues creo que una de las cosas que no les dicen a los maestros es que los niños pueden tener preguntas muy buenas, incluso muy difíciles, y que es mejor, si no sabes cuál es la respuesta, no contestarles, no inventar algo, porque puede ser muy dañino, y mejor ser humilde y admitir, pues esa es una buena pregunta, no sé la respuesta y déjame investigar para poder responderla bien. Claro, sí, porque a veces está la típica, ¿no? A veces que decimos, vamos a orarla, pero es mejor que decirle al niño, no lo sé, y vamos a investigarla, ¿no? No dejarlo con la duda de, entonces así es esto. Y se va con la creencia que así no va a encontrar respuestas, y después vemos muchas circunstancias que todos conocemos, que vemos niños crecer en escuela dominical y ya no están en la iglesia, ¿no? Entonces sí tiene mucha razón el poder investigar y poder darle la información a los niños. Oye, ¿y cómo es que retenemos? Una cosa así es cómo hacemos que tengan atención y cómo hacemos que retener esa atención de los niños, porque son muy dispersos. Sí, tienes que involucrar a los niños en la clase. No puedes dar como una predicación o estar solo que el maestro esté hablando y hablando. Tienes que, pues, que los niños hagan la lectura bíblica, que ellos sean, todo lo que ellos pueden hacer, que ellos lo hagan. El versículo de memoria, escribir en el pizarrón, todo, involucrarlos y hacerlos reflexionar. Okay. Las clases que damos aquí en el colegio y en la iglesia también todo se basa en el método reflexivo, que no es de predicarle a los niños, pero es de hacerles preguntas para que ellos reflexionen y así también se les queda más el aprendizaje. Claro, y involucrarlos, la concientización, muchos dirán, la concientización es decirle, no, es preguntarle, para que empiece a razonar y decir, sí es cierto, por eso dice la palabra de Dios tal, ya cae en cuenta el conocimiento que se les da la palabra de Dios y llegamos a que puedan tomar una buena decisión, ¿no? Porque nosotros como padres no vamos a estar todo el tiempo ahí, entonces que lleguen a tomar una decisión bíblica y la mejor decisión para sus vidas.
Dime, adelante. Sí, también es muy importante que siempre sea relevante la lección para ellos, que vean qué tiene que ver con su vida. O sea, no solo vemos historias por ver historias, pero es, bueno, para empezar, cómo es Dios, ¿verdad? ¿Qué hace a través de la historia? ¿Qué aprendemos acerca de Él? Pero también qué tiene que ver esto con nosotros, qué tiene que ver con mi vida, y hacerles preguntas para que puedan conectar. Sí, yo también he sentido miedo, o yo también me he sentido, no sé, desanimado, o que no quiero hacer lo que Dios me pide. Exacto. ¿Verdad? Cualquier cosa así, que vean que no son tan diferentes ellos a los personajes que estamos viendo. Claro, que genere esa empatía, esa conexión de que, hey, yo también he pasado por esa situación, yo también tengo esa problemática, y como decimos, ¿no? ¿Cuál es nuestro guía en nuestra vida? La palabra de Dios. Y qué bueno que tengan esa interacción, que se muevan, que los niños tengan esa atención, decir, yo voy a escribir esto, o yo voy a dibujar, ¿no? Lo normal es que se pongan a dibujar y que hagan esa conexión con los personajes. Eso está estupendo. Y hablando de esto, ¿cuál sería lo básico que tiene que aprender un niño en escuelita dominical? Pues definitivamente, ¿quién es Dios? Eso sería lo básico. ¿Cómo es? ¿Qué es lo que Él ha hecho? Y todo eso a través de historias. Porque Dios es un Dios que ama las historias y nos creó a nosotros igual. Amamos las historias. No recomendaría hacer como una teología sistemática con los niños, ¿verdad? De que Dios es omnipotente, omnisciente, etcétera. Pero más bien todo a través de historias. Y pues ver las historias principales de la Biblia, un panorama, ¿verdad? Desde el principio al fin, y no solo quedarse en ciertas historias o solo la vida de Jesús, pero todas las historias bíblicas, y a través de eso que ellos vean cómo es Dios. Amén. Y sí es muy importante porque desde chiquitos como que son nuestras bases de la vida, del comportamiento, y es de lo que vamos a hablar en el siguiente bloque. También te agradecemos, Stephanie, por compartirnos para todos nosotros y para los hermanos que nos ven en casa, de los maestros. Pongan mucha atención, por favor, porque esto es oro. O sea, toda tu experiencia se la están dando ustedes. Entonces, quédense con nosotros, regresamos. El Colegio Paideia inició después de que varias familias sentimos la necesidad y también sentimos llamados por Dios para abrir un colegio cristiano. La primaria abrió en 1996 y el preescolar inició en 2005. El Señor nos ha bendecido y hemos crecido. Tenemos el segundo lugar de nivel académico en la zona y el año pasado tuvimos más de 140 alumnos. Ofrecemos clases de Biblia diariamente y la escuela es amada tanto por alumnos como por sus padres. Por muchos años, desde que los primeros alumnos terminaron primaria, ha sido nuestro deseo tener secundaria también. Después de muchos años de oración, el Señor ha provisto lo necesario para la construcción de la secundaria. El edificio está terminado, completamente equipado y listo para comenzar clase el próximo ciclo escolar. Hoy contamos con la incorporación de los 3 niveles básicos: preescolar, primaria y secundaria. Nuestro deseo es que los graduados del Colegio Paideia sean jóvenes que amen a Dios con todo su ser y a su prójimo, que sepan actuar conforme a valores y virtudes bíblicas.
que busquen glorificar a Dios con sus vidas y adquieran el gusto y las herramientas de aprendizaje necesarias para continuar aprendiendo el resto de sus vidas. La misión del Colegio Paideia es servir a los padres en la educación de sus hijos, instruyéndolos en el temor del Señor. Apoyándolos en la formación del carácter y entrenándolos en las herramientas del aprendizaje, buscando glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Para mayores informes, visita nuestra página de Facebook o llámanos al teléfono 449-897-5933. El colegio está ubicado en Gregorio Giacinti 120, Versalles, segunda sección. Hermanos, creo que todos estamos emocionados y con preguntas de qué es lo que se dedica a un colegio cristiano, cómo es, y la verdad, este Colegio Paideia se lo recomiendo, no es porque estemos aquí nada, hemos visto sus instalaciones, cómo se manejan, y la verdad, se los recomiendo. Y también quisiéramos saber más del colegio, porque un colegio cristiano se caracteriza con lo que acabas de platicar. ¿Y qué niveles educativos ustedes manejan? Tenemos preescolar, primaria y secundaria. Ok, entonces desde preescolar, primaria y secundaria pueden traer a sus hijos, y aquí se les da una educación bíblica, pero con fundamentos también para poderse desarrollar en la vida diaria. Así es. ¿Cuáles serían unos 5 puntos de por qué Colegio Paideia? Pues definitivamente la educación cristiana es muy importante para el crecimiento de una persona. Y como había dicho, en cuanto a la escuela dominical, es un discipulado. Entonces hay niños que solo van a la escuela dominical los domingos, ¿no? Entonces solo es 1 hora, pero aquí es diario. O sea, los niños pasan más tiempo en la escuela que en cualquier otro lugar. Entonces lo que aprenden en la escuela es una de las cosas más importantes. Entonces, si están yendo a una escuela donde les están diciendo que Dios no existe o cualquier otra cosa, pues ellos lo están, aunque tengan papás cristianos, lo escuchan mucho, y pues no es lo mismo que estar en un lugar donde los maestros apoyan lo que tus papás te enseñan. Amén. Entonces ese es el punto más importante para mí. Aquí es, aparte de educación, es un discipulado también en la palabra de Dios. Amén. Y sí, es importante que tengan esa educación cristiana. Si queremos mantener los valores, si queremos mantener la sabiduría, ¿no?, en nuestros hijos, a veces las inquietudes de los padres es que ¿quién voy a dejar cuando yo parta? O ¿cómo va a ser la formación de mi hijo? Esos valores, esos fundamentos bíblicos. Y qué bueno que está esta oportunidad, la verdad, de colegio. Yo había querido estudiar aquí. Y uno de los puntos que tú has tocado es la cuestión de educativa. Entonces, tenemos los 3 niveles, que es preescolar, primaria, secundaria. ¿Cuándo se pueden inscribir los niños o en qué etapas? Dinos. Pues tenemos inscripciones abiertas todo el tiempo. Se cierran hasta que se complete el grupo. El cupo límite es de 25 alumnos por grupo. Entonces, en cualquier mes que vengan los podemos inscribir, pero sí recomendamos que se inscriban en febrero o en marzo para el siguiente ciclo. Ok, perfecto. ¿Hay algún requisito para ser aceptado? Pues si vienen de un colegio particular, algo que es diferente, les pedimos, aparte de la carta de no adeudo, también tal vez tengan que hacer algún examen para ver en qué nivel están.
Ok, perfectísimo. Entonces, ahí están, les vamos a dejar toda la información en la descripción del video del Colegio Padilla. 26 años de experiencia, imaginen lo que nos puede ofrecer y bendecir a nosotros como padres y también a nuestros hijos en su educación, en su formación y en todas las áreas de nuestra vida, porque en realidad tener esta formación integral de la palabra de Dios, no solamente conocimiento teórico o secular, sino que nos llene nuestro corazón, que nos llene nuestro espíritu y poder desarrollarnos como profesionales, pero profesionales cristianos. Entonces te agradezco nuevamente, Stephanie, porque nos abre las puertas del Colegio Padilla. Y, ¿qué crees? ¿Qué es lo que significa la palabra Padilla? Paideia es una palabra en griego que significa instrucción, disciplina y corrección. Viene de 2 de Timoteo 3:16. Amén. Entonces ahí lo tienen, hermanos, cuando quieran. Aquí les dejamos la información. Vengan, conozcan las instalaciones, se van a enamorar como yo, la verdad. Entonces, vengan, los invito y traigan a sus hijos también para que vean y disfruten dónde van a estar. Si te está gustando todo el contenido, suscríbete y síguenos en nuestras redes sociales. También te agradecemos tus comentarios y también que nos escribas qué personaje o qué escritor quisieras que tuviéramos el próximo programa. Muchas gracias. Continuamos con su programa de literatura bíblica aquí en el Colegio Paideia, ya que gracias a Dios tiene 26 años de experiencia. Imagínense que no lo puede ofrecer a ustedes y a todos sus hijos. Y continuamos con los padres. A veces, por ejemplo, ahorita que están de vacaciones, ¿qué actividades o qué recomendaciones le darías a los papás para que sigan con la educación bíblica en casa, pero que no sea aburrida o que los niños digan, ya no quiero? Pues la educación bíblica realmente es discipulado. Entonces, más que una actividad, lo que yo recomendaría es que los papás pasen tiempo con sus hijos haciendo cosas diferentes, aprovechando que no están en la escuela, porque los niños aprenden no solo de lo que les dices, pero de tu ejemplo. Claro. Entonces, aparte de eso, pues hay muchas actividades, hay buenos libros que pueden estar leyendo, pero juntos como familia, y no solo darle la pila de libros a los niños y decir, a ver, tú haz esto, pero que hagan cosas juntos como familia. Y pues también hay muchas iglesias que tienen programas de escuela bíblica de vacaciones y cosas así, pero definitivamente recomendaría que esto es algo del vivir diario de los padres con los hijos, de darles ese ejemplo y ese discipulado. Y pues para eso los padres se tienen que preparar, ¿verdad? No es solo automático de que ya sabes qué hacer o cómo educar a un niño. Entonces, definitivamente recomiendo que los papás se capaciten, que lean libros, que hablen con otros papás de cómo discipular a sus hijos en el día a día. Amén, sí. Y fíjate que voy a tomar esta pregunta a partir de lo que acabas de decir, muy importante. Los papás, ¿cómo es un discipulado? Y tal vez les va a sonar a varios esta pregunta. En realidad, los niños que vivimos en escuela dominical es el reflejo tanto en comportamiento y en espiritual de los padres. Pues esa es una pregunta muy difícil. Ya entre más pequeños sí, porque tienen menos como autonomía en decidir a quién le quieren hacer caso, pero conforme van creciendo, muchos niños sí se van apartando de sus papás, algunos no, y entonces empiezan a escoger que quieren ser más como algún amigo o alguna persona, no sé, famosa, hasta algún maestro. Eso puede ser bueno o puede ser malo, ¿verdad? Dependiendo de quién es el maestro. Entonces, en general yo diría que sí, entre más pequeño es el niño, más influenciado es por sus padres, pero también son criaturas que tienen voluntad propia y van decidiendo en cuanto van creciendo como quién quieren ser. Claro, el ejemplo del papá y la mamá o los tutores siempre es muy importante, ¿no? Como tú dijiste, empiezan a tomar moldes o empiezan a agarrar costumbres, pero qué mejor que agarran la palabra de Dios como guía. Veníamos de camino para acá y me decía, bueno, yo no tenía papá, yo no tenía esto, pero ¿qué crees? El día de hoy esa persona es un papá bíblico, porque dice, mi guía para ser padre es la palabra de Dios. Entonces no hay pretexto para no enseñar la palabra de Dios en nuestras casas y mantener esa, como acabas de decir, esa conducta, ese testimonio, para que los hijos vean reflejada en realidad la palabra de Dios en la vida de sus papás y digan, yo quiero eso, yo necesito la palabra de Dios en mi vida y desde muy pequeño. Y la verdad me gusta el concepto que manejan aquí en Padilla, en este colegio cristiano, porque
vamos a verlo, a veces hay situaciones en la sociedad que como padres decimos, híjole, ¿qué van a aprender? ¿O a qué están expuestos? ¿O cómo yo puedo ayudarles? ¿Nos puedes contar más cómo es la dinámica de aquí del colegio? Sí, bueno, para empezar, no es algo nuevo que la sociedad tenga diferentes ideologías, ¿verdad? Siempre ha sido así y fue una de las razones por la que comenzó el colegio. Entonces, para tener un colegio cristiano se necesita personal cristiano. Esa es como la base, ¿verdad? Todo el personal es creyente y está capacitado en educación bíblica. Entonces, todas las clases están conectadas, ¿verdad? Porque Dios es el Dios de toda la creación, no solo de la Biblia, no solo de la hora en la que se enseña en la Biblia, pero también de matemáticas, ciencias, historia. Entonces, aunque sí empezamos cada día con una clase de Biblia, no solo es un devocional, pero son 40 minutos en secundaria, 30 minutos en primaria, de historias bíblicas. Cada alumno tiene su Biblia, ellos buscan los pasajes, tenemos preguntas de reflexión, palabras clave, qué significan las palabras, también es muy importante, wow. La definición de Dios de las palabras y no solo qué dice el diccionario, claro, sí, ¿verdad? Porque pueden ser muy diferentes y pues sí, también buscamos conectar todo eso e involucrar a los papás en el aprendizaje. Wow, entonces es integral. Y por ejemplo, se les dan las materias normales de escuela y aparte, ¿qué más se les da? Por ejemplo, sus materias, supongamos inglés, matemáticas, español, pero basadas en ¿qué? ¿En un sistema educativo o cómo es tu sistema educativo? Pues para las materias de Biblia y literatura tenemos un programa cristiano y para las otras materias sí tenemos libros seculares, pero los maestros ya se encargan de conectarlo y de meter pues las ideas bíblicas. Por ejemplo, en ciencias, si se ve acerca de la evolución, los niños ven la evolución, qué dice el libro, pero la maestra les pregunta y los hace reflexionar. Claro. ¿Qué creen ustedes que dice Dios? ¿Hay algo que la Biblia tiene que decir sobre esto? Entonces siempre queremos estar recordándoles a los niños que sí deben leer y deben saber qué es lo que piensa el mundo, pero aparte también qué es lo que dice Dios acerca de cada tema. Sí, y qué bueno porque no es que, ojo con esto, no es que lo escondan, sino que los exponen a decir, esto es lo que existe, aquí hay cosas, pero ustedes a partir de las enseñanzas bíblicas, ¿qué es lo que piensan? Llevarlos a la reflexión, que no sean, por ejemplo, yo siempre he dicho esto, no es que te enseñen a responder, sino que te enseñen a buscar las respuestas. Y a pensar. Exacto, que ese es lo más valioso, el pensamiento crítico, ¿no? El reflexionar la palabra de Dios. Y me gusta eso que dicen, no es lo que agarra del diccionario, sino vamos más a profundidad. O sea, hay un conocimiento tanto, vamos a llamarlo teórico secular, tanto espiritual, pero profundo, con bases bíblicas. Y eso es muy, muy importante para el colegio Paideia. Entonces, te agradecemos, la verdad, Stephanie, que nos hayas abierto las puertas del colegio, que nos permitas visitarlo y dar ese conocimiento de valor. Siempre buscamos que las personas que nos escuchen y que nos ven siempre tengan ese valor, tanto bíblico y cristiano para sus vidas. Te lo agradecemos. Muchas gracias, Stephanie. Gracias a Dios y gracias a ustedes. Y gracias a hermanos que nos ven y nos escuchan. Este es su podcast de literatura bíblica. Lo esperamos en el siguiente episodio. Bendiciones.